Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Realmente, ya os lo sabéis. De manera que vamos a hacer la charla por deferencia a las personas que están aquí, que no lo saben, que no conocen este tema y que era lo que estaba programado, además. Que es hablar del Observatorio Astronómico de la Vega del Codorno e incluso pues cómo o qué manera hay de imbricarlo incluso con los centros educativos. Decía que ya os lo sabéis porque muchos de vosotros ya habéis estado en alguna de estas presentaciones donde se ha presentado este mismo tema de manera así más multitudinaria. Donde se ha presentado ha sido en el encuentro transfronterizo con colegas de Francia. Se hizo en Pamplona hace un par de semanas y había pues como unas 100 y pico personas de los dos lados de la frontera. Personas tanto amateurs como profesionales de la astronomía. Y luego, una semana después, se hizo la presentación en una reunión de asociaciones astronómicas de España, donde había como unas 60 personas, en el mismo observatorio, en el mismo Alto de la Vega. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, la presentación es más o menos la misma que se ha hecho ya anteriormente en estos dos sitios. Con lo cual, bueno, podemos entrar en detalles que en algún caso no se han contado y podemos también entrar en preguntas que en algún caso no se han hecho. La primera... A ver. La primera de las preguntas que habría que hacerse sobre el tema es ¿por qué un observatorio en Vega del Codorno? Y esto pues tiene una justificación bastante sencilla. Es que en un momento determinado la Serranía de Cuenca adquiere la certificación de destino Starlight, y lo de adquiere en el sentido casi literal, porque estas cosas se compran, pero se compran siempre que tengas méritos para tenerlas. Quiero decir que se compran porque cuestan dinero, y los méritos para tenerlas son fundamentalmente que haya un cielo con cualidades de cielo oscuro sobresalientes. Esto es lo que se valora. También el tema del proyecto Starlight, que surge en una reunión en La Palma yo creo que en el año 2009, donde pues se establecen unas bases de definición de lo que es el cielo oscuro y de defender el cielo oscuro, y se consigue que la UNESCO lo abandere, de manera que el cielo oscuro se considere un patrimonio inmaterial de la humanidad. Inmaterial o material, no sé. Patrimonio de la humanidad, en definitiva. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que se pretende es conseguir que se preserven las condiciones naturales de los lugares con ausencia, en lo posible, de contaminación lumínica. Y en este sentido, pues se busca un aliado económico que potencie ese posible objetivo. Y ese aliado, de manera también lógica, es el turismo. Y se habla de astroturismo. Se acuña la palabra astroturismo en ese momento, y entonces pues van de alguna manera ligados de la mano lo que es la Fundación Starlight, que es la que defiende este proyecto y la que se inventa lo de calificar a los lugares privilegiados de los territorios inicialmente de España y los archipiélagos. Ahora se están extendiendo por Sudamérica, y la idea es básicamente esa: preservar las condiciones de cielos oscuros, ausentes de contaminación lumínica en la medida de lo posible, y de alguna manera ligarlo a el astroturismo. Y en cuanto se liga al astroturismo, se liga un poco también a la divulgación. Y la Fundación Starlight establece proyectos
de monitores que hagan esa divulgación, mejor o peor, ese es otro tema, y ahí estamos, ¿no? Entonces, estamos en el año 2019 a principios y la zona calificada como territorio Starlight es esta que está marcada aquí, que es prácticamente todo lo que es el Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Al año siguiente se añadieron algunos municipios más en el perímetro, en la periferia, y entonces surge lógicamente una pregunta dentro de la Junta de Comunidades, que era la que había pagado la certificación Starlight. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Porque el hecho de tener ese sello de calidad, y además ya que ha costado, y cuesta bastante, pues tiene unas ciertas responsabilidades u obligaciones. No solamente la de preservar las condiciones que han permitido conseguir ese sello, sino también el actuar de manera activa, generando actividades dentro de ese territorio que tiene esa certificación y que de alguna manera sean como ecos o altavoces que aumenten la potencialidad de lo que son los destinos o los sitios que tienen la certificación Starlight. Y en ese que hacemos, pues se incluye el hacer actividades y demás, pero además la Junta dijo, bueno, pues vamos a declarar toda esta zona como el Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca, que suena muy chulo y queda bien y además funciona. Creo que fue una idea acertada. Pero sigue existiendo la pregunta, ¿qué hacemos aquí? Y esta pregunta, por circunstancias de la vida, me la hacen directamente a mí un día a bocajarro, además en este museo, el presidente de la Junta. Y bueno, pues a bote pronto así le contesté con algunas ideas y como última idea y más ambiciosa era la de montar un observatorio astronómico más o menos modesto, pero que tuviera suficiente entidad como para ser un referente de lo que sería el Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca. Yo creo que el nombre que le estamos dando hasta el momento no está bautizado, ¿no? Entonces, hablamos de Observatorio Astronómico de Alcodorno, pero yo creo que habría que bautizarlo y que en lo lógico sería hablar de Observatorio del Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca. Esa sería, lógicamente, su definición. Bueno, la conclusión es que la idea pareció calar, pareció que se asumía, pareció aceptable y entonces nos pusimos a trabajar en el tema, ¿no? De conseguir un observatorio para el Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca que le diera, que sirviera como un elemento de referencia de lo que es este destino, este territorio Starlight. A partir de ahí, el primer paso a dar era dónde lo ubicamos. Aparte de ir pensando en cómo hacerlo, la idea es fundamental en principio es dónde ubicarlo. Y la ubicación es pues, en este punto de este pueblo de aquí, es Vega del Codorno, uno de los barrios de Vega del Codorno, y esto de aquí es la parte más alta que hay en lo que se llama el Alto de la Vega, que es donde hay una carretera que baja hacia Majadas, a Tejadillos Majadas, y por aquí se llega hacia el nacimiento del río Cuervo y a la Vega del Codorno. En este punto es donde está situado. El criterio para situarlo ahí pues, fue hacer una especie de filtrado entre los puntos que en las mediciones que se habían hecho sobre el cielo oscuro de todo el territorio para poder conseguir esas certificaciones Starlight, pues había unos mejores, otros peores. En general todos eran buenos, pero había unos que eran mucho mejores que otros, ¿no? Y entonces había como 3 o 4 alternativas o posibilidades. El parámetro más importante es justamente el del brillo de fondo del cielo, es decir, queríamos buscar un sitio que tuviera un cielo más oscuro posible. Y entonces había como 3 o 4 puntos que tenían un brillo de fondo de cielo por encima de 21,6. Ahora entramos, si queréis, un poco a ver qué significa este parámetro de magnitud por arco segundo cuadrado.
y cómo se valoran estos números. Y, sin embargo, bueno, pues los sitios eran el Alto de San Blas, o sea, San Blas, la zona próxima a los callejones de Majadas, un punto de Valdemeca y este en concreto. Pero este tenía una serie de ventajas sobre el resto, como es, por ejemplo, un muy fácil acceso, ya que esta carretera que viene por aquí es buena y aquí únicamente hay como unos 300 o 400 metros que suben hasta... No, el ratón no sé si sabe. Sí, que suben hasta esta parte más alta y que además esta subida, que no es muy empinada, pero es suficiente como para apantallar la carretera, de manera que desde aquí la carretera no se ve ni se oye, y además tenía cobertura 4G en ese momento, que era una de las cosas fundamentales. No el resto de las ubicaciones no lo tenían, quizá no, ninguna, no lo tenían. Y en este momento, pues incluso parece que tienen fibra y el observatorio, que en este momento no está conectado con fibra, pero puede conectarse con fibra con facilidad. Y luego además, pues el SIN, que también es otra cosa que es, bueno, el SIN os lo cuento ya. El SIN es una medida de la turbulencia atmosférica. En todos los sitios, la atmósfera, por definición, en astronomía es la que jode todo. Es decir, en la astronomía lo que hace es interpretar la luz que llega del universo, sean estrellas, sean galaxias, cualquiera de las cosas, de los objetos que hay en el universo. No tiene otra manera porque no puede tocar lo que hay ahí fuera. Y lo único que puede hacer es captar luz de esos objetos e interpretar esa luz. Pues puede haber luz que nos esté llegando desde hace 13.000 millones de años de distancia, 13.000 millones de años luz de distancia, que viene imperturbable durante todos esos miles de millones de años y que cuando llega a la atmósfera en los últimos 60 kilómetros se descacharra. Y una de las historias de la astronomía, del saber hacer o del arte de la astronomía es intentar reconstruir esa luz que llegaba deshaciendo todos los artefactos que la atmósfera le mete. Y una de las cosas que la atmósfera mete en esa luz es que la atmósfera no es uniforme, sino que hay capas más densas, menos densas, que además se mueven de manera pues, aleatoria en función de la meteorología y que incluso pues, ascienden o descienden. Eso produce refracción diferente en la luz conforme entra, es decir, la refracta, pero no la refracta por igual, sino que la luz en ese camino, en los últimos kilómetros por encima de nosotros o incluso en los 2 o 3 últimos kilómetros por encima de nosotros, hace que la luz lleve una trayectoria en forma de zigzag, pero que además cambia. Y eso implica que a simple vista veamos las estrellas que titilan, que es decir, brillan, dejan de brillar, simplemente por cambios en la refracción. Y si utilizamos cámaras CCDs que integran tiempos, podemos acumular en fotones con tiempo y con lo cual tendríamos una intensidad media durante segundos de esa luz que llega, con lo cual dejamos de tener el problema de que la luz titile, es decir, que brille más o brille menos, pero a cambio lo que se produce es un efecto de borrosidad, un borrón, en vez de ser una imagen puntual de una estrella, que es lo que tendría que ocurrir, lo que nos llega es un punto que no cae siempre en el mismo sitio, sino que está moviéndose en torno a una posición que se entiende que es la suya, pero que está emborronándose porque se produce el punto no está fijo, sino que está cayendo en un entorno concreto, pero moviéndose. Y eso es un borrón. Y al final, el tamaño de ese borrón es lo que se llama así. Y en el caso de... Y no es siempre el mismo cada noche, ni durante la noche tiene el mismo valor. Es decir, que hay algoritmos que calculan un valor medio en función de determinadas cosas. Y el sitio en cuestión, del Alto de la Vega, pues parece que estamos con un SIN en torno a 0,5 segundos de arco. El tamaño del borrón es de 0,5 segundos de arco.
Un SIN de 1 segundo de arco ya se considera muy bueno, ya se considera bueno. Y ya es excepcional y ya imposible de mejorar un SIN de en torno a 0,2, 0,3 segundos de arco. Aquí estamos en 0,5 segundos de arco. Esto es muy bueno, es un sitio bueno. Entonces, esto hay que confirmar. Esta medida está sacada de una herramienta que da los mapas de meteorología de MeteoBlue, y no sabemos qué algoritmo utilizan para calcularlo. Tendremos que hacer medidas nosotros por nuestra cuenta para saber si esto es así o no es así. En cualquier caso, el sitio es excepcional, ¿no? Pero sobre todo lo fundamental fue que cuando hubimos definido este punto, este sitio, pues claro, había que ver cómo se hacía, y claro, esto es un sitio, una parcela del ayuntamiento, y esto tenía que hacerlo pues un organismo público. Astrocuenca por sí misma no tiene, es decir, además era un encargo de la Junta, y Astrocuenca no tiene recursos para hacer todo esto. Entonces se contactó con el alcalde de La Vega, el alcalde de La Vega le gustó la idea, dijo esto me lo apropio, y el tío ha luchado para adelante, y con los problemas inherentes a sacar adelante un proyecto de este tipo, pues las cosas han salido. Y gracias a él, ¿no? Porque algunos de los otros alcaldes implicados y que también se tocaron previamente, pues no mostraron una predisposición similar. Bueno, ahora, después ya de unos 10 meses de que el observatorio esté ahí, o al menos tenga instrumentación para confirmar si los datos que teníamos de partida con las mediciones Starlight eran buenos o no, lo que tenemos es ya, desde el mes de febrero, recogida justamente ese brillo del fondo del cielo, que está por encima de 21,6 como queríamos, está en 21,76, también con un algoritmo que interpreta las mejores medidas y haciendo medias y tal, ¿no? Y un 73% de noches despejadas al año. Eso es muchísimo. 73% de noches despejadas al año, ya las que sean en Canarias. Y luego, pues una magnitud de brillo de fondo del cielo muy alta, lo cual significa que es muy buena la calidad del cielo en este sitio. Para que os hagáis una idea, si hacemos comparaciones y tomando como fuente en datos del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias, estamos hablando de 21,76 de magnitud de brillo de fondo del cielo del Alto de la Vega. Por ejemplo, el observatorio del Teide, el de Izaña, su valor medido de brillo de fondo de cielo es de 21,20. Esta medida de las magnitudes es una escala logarítmica inversa. Quiere decirse, cuanto más alto sea el número, más débil es el brillo del objeto al que le estamos atribuyendo ese brillo, esa magnitud. Aquí hay como media magnitud de diferencia. Esto, bueno, la escala logarítmica en cuestión tiene esta interpretación, es la fórmula que la define, y eso significa que el observatorio del Teide tiene un brillo de fondo de cielo que es 1,7 veces más brillante que el del Alto de la Vega. Pero los observatorios de Hawái tienen un brillo de fondo de cielo casi 2,5 veces más brillantes que el de La Vega. El observatorio del museo, aquí hay otro telescopio y hay también otro medidor de brillo de fondo del cielo que está dando una magnitud de 18,5. Quiere decir que el brillo de fondo del cielo aquí es 16 veces más brillante que en el Alto de la Vega. Antes estaba mejor. Antes de que la iluminación de Cuenca cambiara el año pasado a LED blanco, como el que han puesto, el brillo de fondo del cielo era 4 veces más pequeño. Aquí. Es decir, la oscuridad del fondo del cielo era 4 veces más pequeña que ahora. Ahora tenemos aquí, en la ciudad, un brillo de fondo de cielo que es 4 veces más alto que hace un año y medio. Lo que significa que desde Cuenca ya es imposible ver la Vía Láctea en ningún sitio.
Antes, si no te ponías debajo de una farola y te apartabas un poco de las luces, veías la Vía Láctea. Ahora no. Y bueno, pues que es comparable, este brillo de fondo de cielo es comparable a los observatorios que hay en el desierto de Atacama, en Chile. O sea, esa es la característica. A cambio, sí que hay contaminación en el horizonte, sí que hay contaminación lumínica en el horizonte. No hay observatorio, salvo estos del cerro, del desierto de Atacama, que se libren de esa contaminación en el horizonte. Todos los observatorios, los profesionales, los grandes observatorios, los de Hawái, los de Canarias, tienen en el horizonte hasta 10 o 15 grados. Sobre el horizonte tienen una banda que en algunos puntos pues, hay luz que contamina. En el caso del Alto de la Vega, se ven las luces de Cuenca, las de Madrid, las de Valencia, las de Zaragoza y un poquito de Teruel y posiblemente alguna cosa más. Pero están muy en el horizonte y claro, como el resto, como el cielo en el cenit, a partir de esos 10 o 15 grados es muy oscuro, entonces esa luminosidad del horizonte canta más. Pero aún así el cielo tiene las características que tiene. ¿Qué significa una magnitud de 21,7 de brillo de fondo de cielo? Pues significa que no podremos nunca ver objetos que sean más débiles de esa magnitud, porque su brillo será más pequeño que un brillo que contamina ya la zona y que es mayor que el del objeto más débil, con lo cual eso, de alguna manera, la magnitud límite de ese brillo de fondo de cielo está determinando la posibilidad de ver, de penetrar en el universo con cualquier telescopio. Si no tuviéramos atmósfera, ni hubiera contaminación lumínica, porque la atmósfera lo que hace es simplemente recoger luz difusa y como retenerla y es la que produce el brillo de fondo de cielo. Un telescopio en órbita fuera de la atmósfera de la Tierra y libre de todo tipo de contaminación, también tiene un brillo de fondo de cielo límite, de magnitud límite que puede llegar, que es la contaminación producida por la propia luz de las estrellas. La luz de las estrellas también difunden una luz que da un valor de brillo de fondo de cielo fuera de atmósfera y fuera de contaminación lumínica, y que está en torno a las magnitudes 26-28. Es decir, que ese es el límite al que se puede llegar con cualquier telescopio, estemos donde estemos. Objetos más débiles de esas magnitudes ya no son posibles verlos porque hay una contaminación natural, en este caso, digamos que interestelar, que sería el límite. Bueno, elegido el sitio, ¿qué objetivos o qué características imponíamos como criterios para diseñar el proyecto? Pues, en primer lugar, que fuese un recurso que se estuviera utilizando durante la mayor parte del tiempo, que fuera utilizable durante la mayor parte del tiempo posible. O sea, que no estuviera ocioso, que no fuera un observatorio que está muy bien, ya lo tenemos, y lo vamos a utilizar 4 veces al año o 20 veces al año o en determinadas ocasiones. A ser posible que estuviera trabajando siempre que ese 73% de noches posibles por falta de nubes, por cielos despejados y demás, pues que estuviera trabajando durante el mayor tiempo posible. Otra de las condiciones es que fuese un recurso educativo en la medida de lo posible y que sirviera para hacer divulgación. Otra de las condiciones es que tuviera interés para aficionados expertos, para astrofotógrafos, para colaboradores PROAN, para profesionales, ¿por qué no? Y todo esto, es decir, para gente que hiciera solicitudes de uso de ese telescopio, que le esté dando cancha, ¿no? Todo esto nos lleva necesariamente a un proyecto de una instalación robotizada, que se pueda estar utilizando en remoto desde cualquier punto del mundo
bajo demanda de uso, de tiempo de uso y para proyectos de trabajo que pueden ir, como decíamos, desde astrofotógrafos hasta profesionales. En planetaria es muy frecuente, en ciencias planetarias es muy frecuente recurrir a telescopios de amateur o a telescopios modestos, pero que sean fiables, porque los grandes observatorios no dedican tiempo a la investigación en planetaria, a observar planetas, salvo cosas muy concretas y durante escasos minutos o campañas específicas que se plantean en un momento determinado, pero en los grandes observatorios pues están en otros proyectos científicos, entonces hay proyectos, un mogollón de proyectos en astronomía que no pueden tener tiempo de los grandes observatorios porque a lo mejor, por ejemplo, incluso el tema de los exoplanetas. Los grandes observatorios no dedican tiempo a observar exoplanetas, porque la observación de un tránsito de un exoplaneta, aparte de que puede ser muy aleatoria, es decir, incierta en cuanto a cuándo se va a producir, pues pueden ser observaciones que requieren, lo veremos en el último día, la última de las charlas, requieren a lo mejor 3 o 4 horas seguidas de observación, pero luego además un seguimiento continuado de esas observaciones, con lo cual tú no puedes destinar un observatorio, un telescopio como el Gran Tecan, de 10 metros de diámetro y que está destinado a proyectos que requieren mucha sensibilidad y seguramente a muchos proyectos que buscan galaxias especiales dentro de lo más profundo del universo, no lo puedes estar dedicando a tenerlo esclavizado durante un montón de horas o de días o de meses en una observación concreta de un punto del cielo con el objetivo únicamente de detectar un exoplaneta. Pero este tipo de observatorios sí pueden hacerlo. Bueno, pues este es el objetivo, que fundamentalmente durante la mayor parte del tiempo posible ese telescopio estuviera operativo y para ello era necesario instalarlo robotizadamente y que se pudiera manejar en remoto. No había nada hecho allí, es decir, no había ni edificio, con lo cual el proyecto requiere hacer el edificio y luego darle el contenido con el equipamiento necesario. Y esto, pues, estamos hablando de dinero, bastante dinero, ¿no? Porque había que hacer muchas cosas. Significa que el proyecto de puesta en marcha pues asumió 2 fases, una fase para la obra civil y una segunda fase para el equipamiento. Para la obra civil se recurrió a fondos de la Unión Europea por parte del propio ayuntamiento. Esto ya sabéis que el ayuntamiento tiene que poner como un 20% y el resto le llega como financiación o como subvención de la Unión Europea, pero el ayuntamiento tiene que adelantar todo el dinero y luego recibe la financiación, que todavía no le ha llegado. Y para un ayuntamiento como el de Vega del Codorno, con 100 habitantes más o menos, esto es mucho dinero. Y la segunda parte, la fase de equipamiento, pues ha corrido a cargo de la Diputación Provincial. La ejecución ha durado unos 18 meses, porque eran 2 fases. En la primera fase se desarrolló la obra civil. Bueno, las imágenes que estáis viendo aquí al lado son justamente del equipamiento de este observatorio, es decir, no están puestas ahí solamente por adornar, es decir, estamos viendo el telescopio, se irán sucediendo imágenes diferentes en las diferentes pantallas de la presentación. Entonces, la obra civil se empezó, yo creo que a finales de 2020 y acabó en la primavera de 2021, incluyendo la cúpula en esta fase. Y luego, desde la primavera de 2022, ha habido un lapso de tiempo promedio en el que solamente estaba la obra civil, y en la primavera de 2022 es cuando se ha hecho toda la instalación de equipamiento, que concluye con la fase de sincronismo de todos los elementos y de robotización de todos los elementos necesarios implicados, ¿no? Y que la realizan pues estas 3 empresas que son los que nos han de alguna manera servido el material y nos han hecho la puesta en marcha del mismo.
El día 1 de julio se inaugura, esto no significa nada, hay cosas que se han inaugurado sin estar acabadas, pero en este caso estaba razonablemente terminado el proyecto y el observatorio operativo. Y bueno, ¿qué elementos tiene? Pues ya estáis viendo, decía que las fotos estaban cambiando y van presentando diferentes aspectos de lo que es el observatorio por dentro. Antes veíamos el telescopio. Aquí se aprecia la montura la veíamos mejor antes. Esta es una montura muy buena. De alguna manera es el elemento más potente de toda la instalación. El tubo, el telescopio, el tren óptico, empieza por por el telescopio, es un telescopio de 14 pulgadas. Hubiéramos querido algo más grande, pero había que en algún momento, en función del presupuesto disponible, pues poner un límite y cortar. Hay una cámara CCD que con las pruebas que hemos hecho pues es magnífica, y ahora veremos fotos. Hay otra cámara CCD que actúa para guiado, para hacer seguimientos más largos en tiempo. Y bueno, como veis aquí no hay ocular, aquí no hay nadie que vaya a ir a poner el ojo en el telescopio porque ni siquiera hay ocular. Es decir, ni se han comprado oculares por la sencilla razón de que, puesto que el telescopio está pensado para actuar en remoto, y la única manera de actuar en el remoto y captar las imágenes es tener una cámara que capte esas imágenes y las sirva a través de un ordenador al que las ha pedido. Lo que no se puede hacer es estar quitando la cámara, poniendo un ocular, porque ocasionalmente alguien vaya a ver y después volver a colocar la cámara, iniciar el proceso de calibrado, de enfoque, etcétera, etcétera. Entonces, es una instalación que en realidad en ningún observatorio profesional ya hay oculares. Creo que únicamente en Calar Alto, en el 1.23, conservan todavía algunos oculares y esporádicamente hacen alguna sesión para visualización para visual, ¿no? Pero todos los observatorios tienen una cámara CCD colocada en el foco del telescopio y eso ya no se toca nunca, salvo para mantenimiento, limpieza y demás. Hay una rueda portafiltros con 7 filtros que bueno, ya sabéis que las imágenes no es lo mismo coger una imagen que cubra todo el espectro, no solo visual, sino las cámaras CCDs suelen llegar hasta los 1000 nanómetros de posibilidad de visión, es decir, cogen parte del infrarrojo. Pero lo normal en astronomía es hacer fotografías en bandas específicas del espectro, porque se estudian diferentes cosas, las imágenes son diferentes y en algunos casos pues lo que se hace, la cámara es monocromo, son más eficientes las cámaras monocromo y mucho más caras que cuando son de color, porque si son de color cada píxel teóricamente tiene que estar desdoblado en el rojo, el verde y el azul, con lo cual se pierde eficiencia, es decir, o está trabajando uno o el otro, pero no los tres al tiempo y se está perdiendo eficiencia. En el caso de las cámaras monocromas, pues todos los píxeles están captando luz de manera eficiente. Y lo que se hace es que por medio se meten filtros. Si son de colores, el RGB, pues una vez se hace la observación con un filtro, después a continuación con el otro y luego con el otro, o muchas observaciones con cada uno de los filtros, y al final se apilan todas las fotografías y entonces se tiene una fotografía en color. Si se está buscando, si además se añaden información en la zona del espectro del hidrógeno, o del oxígeno, o del azufre, pues, o del metano, pues todo esto enriquece la calidad de la imagen y en cada caso se estudia una cosa u otra y normalmente no siempre todas al mismo tiempo, ¿no? Y luego como software de control, pues al final Astrocuenca es más experta y esto ha costado tiempo, pero al final el NINA, el software NINA, que es un software libre y que es muy bueno, es el que Astrocuenca ha decidido que es el que querían utilizar y se sentían cómodos con el mismo y es un buen acierto. Utilizar este software para el control de todo lo que es el equipamiento y sobre todo la captura de las imágenes, que es en definitiva lo que se pretende. ¿En qué fase estamos?
Pues estamos en fase de hacer las calibraciones y los ajustes necesarios en todo este equipamiento. Es decir, aunque el 1 de julio decíamos que razonablemente estaba terminado, pero bueno, pues el verano ha transcurrido con muchas actividades por parte de Astrocuenca que no ha tenido más que algunas ocasiones de poder trabajar con esta máquina y poder incluso haciendo demostraciones en directo y en vivo a gente allí presente. El observatorio tiene un aula, el aula tiene una capacidad para unas 40 o 50 personas, está pensado y diseñado así desde el principio. La concentración de hace la semana pasada que se hizo con gente de toda España, se utilizó ese aula, está equipada para ello, y cuando hay más gente que no cabe dentro, entonces lo que hacemos es salir fuera, ahora después lo vemos y os cuento cómo se hace. Pero bueno, ha habido muchas cosas por medio durante este verano, durante estos comienzos de otoño, y ahora parece que empezaremos, en cuanto el tiempo nos deje, porque también ha molestado en las últimas semanas bastante, a hacer las calibraciones y ajustes finos de la instalación. Hay un banco de imágenes que ya se... Cuando hablamos de bancos de imágenes podemos hablar de dos tipos de imágenes que ya se han captado con intención de utilizarlas o bien para una galería de demostración o con una finalidad científica o simplemente porque ya respondan a una fase de trabajo activo, ¿no? Pero también hay otro banco de imágenes necesario que son las imágenes que solamente se captan ruido, que son necesarias tenerlas porque ese ruido luego hay que restarlo de las imágenes buenas y esas imágenes de ruido, las vallas, las bar, las flat, esas hay que tenerlas. Son muchas imágenes porque tienen que contemplar tiempos de exposición diferentes para cada uno de los filtros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese banco de imágenes ya se va construyendo, ya está más o menos, por lo menos una primera etapa está hecha. Hay que hacer una determinación de límites observacionales. ¿Esto qué significa? Pues significa que hay que ver hasta qué magnitud, hasta qué débil magnitud se puede llegar a profundizar en el cielo con este equipamiento en función de cada uno de los tiempos de exposición diferentes que se pueden ir dando y donde la relación señal-ruido empieza a ser difícilmente digerible, entonces sabríamos que ahí estamos en una situación de límite observacional para este equipamiento. Lo que hemos visto hasta el momento es que toda esta instrumentación y este observatorio es muy bueno para ver objetos débiles extensos, tipo nebulosas, tipo galaxias. Ahora veremos algunas imágenes. Nos falta saber qué sensibilidad fotométrica podemos llegar a alcanzar. Y nos falta saber también qué sensibilidad en el rango de las exposiciones muy cortas necesarias para planetología, para asteroides, para ocultaciones estelares y demás. También por ahí, ¿qué límite tenemos? ¿Qué límite instrumental tenemos? Estamos en fase de solicitar el registro del observatorio en el Minor Planet Center, que nos asignen un número de observatorio, y también todavía hay una parte de equipamiento por resolver que es precisamente el reforzamiento del sistema informático. Hasta ahora el sistema informático que hay es exclusivamente para control de todos los elementos de la cúpula, telescopio, montura, las Raspis que hay instaladas para control de sensores y demás, pero evidentemente el usuario que solicite tiempo de observación desde fuera y que quiera acceder a estos recursos, a este recurso, no puede hacerlo directamente a través de ese sistema de control y además dejar ahí sus imágenes y demás. Eso tiene que estar aparte en otro sistema informático distinto, comunicados entre sí, pero con los cortafuegos necesarios y demás, ¿no? Y también, como decía, estamos en fase de intentar conseguir que las comunicaciones con el observatorio sean a través de fibra y no a través de la cobertura 4G. Para controlar esta instrumentación no es necesaria un ancho de banda grande, ¿no?
en la 4G vale, pero sí para descargar imágenes. Para descargar las imágenes que se capturen y que el usuario que ha estado una noche trabajando al día siguiente tenga todas las imágenes, que pueden ser gigas de información en su casa, pues hace falta que tengamos fibra. En esto eso también es un tema de coste y se está en ello. Y en último extremo, pues estamos también evaluando los costes operativos del observatorio para poder establecer una tarificación de tiempos de uso y demás. ¿Qué usos? ¿De qué usos estamos hablando? Pues, bueno, antes de llegar a eso, lo veremos ahora después, la operación. Esta es una pequeña broma, pero que ha venido muy bien en las presentaciones que hemos hecho antes. El operador del telescopio se llama MIZAR. Y está ahí, ¿no? Y digo que es una pequeña broma porque evidentemente, bueno, MIZAR es muy amable, es muy obediente, es experto, tiene horas entre los telescopios por un tubo, porque es la mascota de la agrupación, es el perrete de Esteban García, pero bueno, pues hablando ya en serio, la titularidad de la instalación del Ayuntamiento de la Vega del Codorno y la gestión la desarrolla Astrocuenca en base a un acuerdo marco de colaboración establecido entre el Ayuntamiento y la agrupación. ¿Qué uso es el que se le va a dar, ahora ya hablando también en serio, a este telescopio, a este observatorio? Pues en principio hay un peaje que pagar, que es el del origen de este tema. El origen del tema está en que la Junta quiso dar contenido al Parque Astronómico de la Serranía de Cuenca, y la Junta en este caso está pensando en astroturismo y está pensando en actividades de mucho público, mayoritarias y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que utilizar tiempo para hacer sesiones divulgativas con grupos no expertos, con grupos expertos y con público en general. Esto es algo que pues, una vez o 2 veces al mes o en determinadas épocas del año habrá que ser más exhaustivo, pero habrá que hacer observaciones, sesiones de observación con grupos de divulgación de la astronomía en esta ubicación in situ, allí. De hecho, ya se han hecho algunas. Y otra cosa que es importante es hacer sesiones, es decir, que esto sea un recurso que puedan utilizar los centros educativos. Y de esto me parece que hablábamos ayer en algún momento, y es que los centros educativos evidentemente tienen horarios que no son compatibles de alguna manera con la utilización de un recurso de estos, porque el telescopio funciona cuando el cielo está oscuro por la noche, y los centros educativos por la noche no tienen horario lectivo. Pero, bueno, aquí hay una posibilidad, y es que haya sesiones de divulgación in situ para grupos, como pasan por los grupos que pasan por el museo, pues periódicamente pueden ir pasando grupos por allí. Durante la mañana se les pueden contar cosas y si luego tienen que volver a sus centros o incluso no van por allí pero están en sus centros, pues puede haber sesiones que se hayan grabado en directo, se hayan hecho la noche anterior y se hayan grabado en directo y se les estén reproduciendo en diferido en el centro educativo, siempre y cuando eso encaje dentro de un plan más o menos organizado de trabajo. Es decir, que la observación no sea como una curiosidad simplemente, sino que sea algo que encaje dentro de su plan de trabajo que se esté desarrollando en el aula en concreto para algún tema o para varios temas, para los que sean. Sorprendentemente tenemos solicitudes por parte de Puerto Rico para hacer esto mismo, pero aquí sí que los horarios son compatibles, porque mientras ahí es de día todavía que ya tenemos noche. Y entonces se pueden hacer sesiones en directo de divulgación o incardinadas en los proyectos de trabajo que tengan en el aula, de ciertas aulas, para hacer uso de este recurso, de este observatorio, como un recurso educativo.
Bueno, solamente hay una primera conversación con la gente de Puerto Rico, pero esto se entiende que va adelante. Está pendiente también de valorar costes y tarificación de uso. Por otra parte, también está previsto que esta instalación empiece a funcionar para proyectos de trabajo no meramente divulgativos, sino que empiecen a rendir información y datos que pueden utilizarse para hacer ciencia. En este caso, pues los 3 programas de trabajo los que está previsto acometer es justamente fotometría sobre tránsitos de exoplanetas, astrometría de asteroides y medición de estrellas dobles por ocultaciones lunares. Este es un proyecto que se trabajará conjuntamente con la Universidad Autónoma de Madrid y con la Asociación Astronómica de Madrid, y seguramente se sumará más gente porque para que este proyecto funcione es necesario que haya observatorios distanciados unos cuantos cientos de kilómetros que hagan observación simultáneamente sobre el mismo fenómeno. Cuando 2 estrellas dobles, una estrella doble, es decir, 2 estrellas, que no son resolubles visualmente, pero las oculta la Luna, entonces se produce, pues como en el caso de los exoplanetas, se produce una disminución de brillo que en este caso tiene 2 escalones. Igual que en el caso de los tránsitos de exoplanetas por delante de una estrella, que se produce una disminución de brillo, en el caso de las ocultaciones de estrellas dobles por la Luna, si las condiciones de observación por el plano orbital de la estrella doble es el adecuado en nuestra línea de visión, pues se produce la ocultación, pero hay un doble escalón. Cuando se oculta una de las estrellas y cuando se oculta la otra, aunque visualmente no sean visibles las 2 estrellas. Entonces, del análisis de esa ocultación con 2 escalones se tiene información de la distancia que separan las estrellas, de lo grandes que son, una relativa a la otra, etcétera, etcétera. Pero para esto, como en el caso de las ocultaciones de asteroides, de estrellas por asteroides, hace falta observadores situados a distancias diferentes para ver el retardo en tiempo que cada uno de estos observadores experimenta al ver el fenómeno, al observar el fenómeno, ¿no? Con lo cual hace falta tener un sincronismo de reloj de tiempo importante y, bueno, pues la distancia, la medida de la cuerda que hay entre observadores simultáneos, pero que están separados espacialmente unos cuantos cientos de kilómetros. Y bueno, este es un proyecto que se va a poner en marcha, os avisaré porque tendremos una reunión formativa y de inicio del proyecto y de difusión de esto, me parece que en enero. En principio está prevista para enero, pero es posible que en algún caso se dé por adelantar la historia y entonces pues hay que estar ahí los primeros, pero ya está hablado, ya en principio tenemos fecha reservada para febrero para esta sesión. Y sería un proyecto que también abandera la Comisión PROBAN de la SEA. Se lanzaría por ahí. Bueno, en cuanto a la gente que pida tiempo de uso del telescopio por su cuenta, pueden ser astrofotógrafos, pueden ser personas que tengan proyectos como los 3 anteriores que he contado, que son los que va a desarrollar Astrocuenca, grupos de trabajo que quieran hacer uso del telescopio, pues aquí se les reservará el tiempo que soliciten, justificando para qué lo quieren utilizar, y puede ocurrir que sean personas expertas en el uso y en el manejo de esta instrumentación y que con una pequeña guía que se les pueda dar sean capaces de llevar adelante su sesión de observación, o que no lo sean y entonces serían sesiones asistidas por operadores de Astrocuenca. Es decir, harían su observación pero con la asistencia de un operador de Astrocuenca, que es el que lleva el control de la sesión y el que... Esto es lo que se hace en todos los observatorios. Hay observatorios que te dejan el tiempo de uso. Si estás capacitado para utilizar el telescopio, el observatorio en general,
ahí te las apañas, y si no lo estás y el observatorio lo tiene contemplado, entonces tienen un operador que asiste a la sesión, asiste en la sesión al científico o a la persona que quiere hacer la observación en concreto. En otros casos son observaciones a petición, es decir, un determinado investigador contacta con un observatorio, justifica para qué lo quiere y pide que quiero una observación de la estrella tal, la noche X a tal hora y con estas características porque estoy estudiando tal cosa. Y entonces se desentiende y al día siguiente le remiten la información. Pero lo normal es que la observación la haga el propio interesado con o sin asistencia de un operador, de un técnico del telescopio, ¿no? Pues, están contempladas todas las opciones en esta plataforma de trabajo. Y pues ahora ya, como os decía, algunas imágenes. Que os contaba que cuando la gente no cabe dentro del aula, entonces incluso, pues sobre todo si es verano, lo que hacemos es sacar fuera una pantalla muy grande, que a través de un cañón pues está recogiendo lo que el telescopio está viendo en ese momento. En este caso pues estaba viendo una nebulosa planetaria ahí y se está enseñando a un buen montón de gente que hay delante. Y eso, ahora vamos a ver la otra parte, la parte de la gente que hay delante, que era en una de estas sesiones que se hicieron durante este verano. Desde mucho antes de que empiecen a llegar las personas, pues ya se estaban cogiendo imágenes, ahí se va viendo cómo aparecen. Voy a parar esto un momento para que veamos una cosa. Fijaos el horizonte, esto es lo que decía, esta seguramente es luz de Valencia. El horizonte está contaminado, pero solo hasta un cierto nivel sobre el horizonte. Por encima el cielo es, y eso que aquí tenemos mucha luz y se ve. Lo que pasa es que no sé dónde se hace. Como decía, el cielo es espectacular, es decir, es que yo creo que estas se quitan ahí dentro, casi con toda seguridad. Bueno, que se ve en el horizonte una máscara luminosa que es contaminación lumínica, que esta yo creo que en concreto llega desde Valencia, por el sitio donde estaba orientada la cámara que grabó esto, ¿no? Pero el cielo, bueno, ahí de verdad que se ven estrellas que no se pueden ver en el cielo de Cuenca, en el cielo de Cuenca capital. Y bueno, ahora veréis también cómo ya se ha ido la gente porque ha terminado. Aquí han pasado como 3 horas o así, pero mirad, eso está cogido también la misma noche. Y mirad la Vía Láctea como se ve en ese mismo cielo, ¿eh? Y bueno, pues vamos a ver algunas de las imágenes captadas con ese telescopio. Estas son imágenes de pruebas, es decir, imágenes en las que no se ha trabajado nada, no están ni procesadas después de haberlas tomado. Están hechas la misma noche que se hizo esta presentación a la gente que estaba fuera. Son las imágenes que estaban viendo, porque se estaban captando y se estaban transmitiendo en directo a través de esa pantalla a la gente que había afuera. Y bueno, en algún caso, bueno, esta, por ejemplo, está hecha con un filtro de hidrógeno y en algún caso, pues los tiempos de exposición no están ni siquiera optimizados porque, bueno, se trataba únicamente de que la gente estuviera afuera y no se aburriera al tiempo que se iban contando cosas, ¿no? Como por ejemplo esta galaxia. Y
y todo lo que en esta galaxia se está viendo, como por ejemplo estas colas de marea que se producen por la interacción. Son dos galaxias que están interaccionando y que se ven perfectamente los brazos espirales y con un nivel de detalle increíble, ¿no? O esta parte de una nebulosa, la nebulosa del Velo, que es muy conocida, pues es un fragmento de una parte de la nebulosa en la que captaba la cámara en este momento y que están todas estas fotos, menos la que os he dicho antes, que está hecha con filtro de hidrógeno, están hechas con filtro de luminancia, es decir, sin filtro, y bueno, en blanco y negro, evidentemente. Por ejemplo, esta imagen también es espectacular y no está bien ajustada en tanto en cuanto pues, hay una zona de aquí que está saturada en la imagen. Es decir, para obtener una fotografía bonita aquí, y no es el objetivo de obtener fotografías bonitas exclusivamente, habría que hacer varias tomas de imágenes distintas con distintos tiempos para compensar zonas saturadas con zonas no saturadas y luego superponerlas con algún tipo de gradiente de composición de imagen, ¿no? O esta otra galaxia, también súper espectacular, donde aquí se ve que hay un brazo deformado, seguramente ha habido una interacción con alguna galaxia en algún momento de su pasado más o menos reciente. Otra nebulosa planetaria, o a ver, se acaba pensando en el ordenador. Ahora. Esta otra que ya está. Esta sí que está hecha con 3 filtros distintos, con los RGB y luego superpuestas. Pero es una fotografía también sin procesamiento ninguno y sin demasiado ajuste. De hecho, incluso parece que falta un poco de foco, es decir, que habría que ajustar el foco. Todo esto es, bueno, son imágenes, llamamos de pruebas porque están hechas sin otro objetivo que el de que la gente que había en ese momento, en esa sesión de divulgación fuera del observatorio, pudiera ver imágenes del telescopio, pero que estas imágenes, evidentemente, cuando se les pretenda dar alguna utilidad, hay que trabajarlas mucho más, tanto en la fase de preparación como en la fase de consecución de las mismas. Y pues ya estamos terminando. Únicamente comentaros que ya se hizo aquí la semana pasada un encuentro de gente de toda España y que por la fecha en la que se hizo, además que había la posibilidad de que pudiéramos haber observado en directo una ocultación estelar por un troyano de Júpiter que se llama Euríbates. Estábamos en la zona de la trayectoria, un poco escorados hacia la zona limítrofe del final de la trayectoria, y como os decía antes, lo que se hace en estos casos es que se hace una cuerda en la zona de la trayectoria donde hay muchos observadores que observan simultáneamente y en función del tiempo exacto en el que se produce la ocultación y el tiempo exacto en que se produce la desocultación, se puede determinar la forma del asteroide, la forma e incluso definir mejor su posible órbita, su trayectoria. Y esto es importante porque en el caso de estos troyanos, de Euríbates y de Polymele, que ocurrió el año pasado y que es recurrente, pues son asteroides de Júpiter que pretende visitar una sonda de la NASA que se lanzó el año pasado. Y claro, es necesario conocer de antemano muy bien las órbitas de estos asteroides e incluso su forma para que la visita de esa nave, de Lucy, cuando le llegue dentro de 3 o 4 años a hacer la visita, pues sea exitosa. Tuvimos mala suerte. El cielo nocturno estaba completamente cubierto, incluso llovió y además hacía un viento importante que impedía abrir la cúpula. Uno de los sensores es justamente el viento, de manera que si la cúpula, o sea, no sé si es... Ese es el ordenador que falla. Bueno, habíamos llegado al final, hemos terminado con esta era la última diapositiva, así que
Ha aguantado.